pasa, gente? Acá prácticamente, después de prácticamente que la grabación de una reacción antigua se haya alargado, directamente voy a reaccionar un creepypasta rápido, 20 minutos. Así que bueno, la hermana Yandere, Miku, voy a bajar un poquito, ahí, poco ya. A ver, la vieja abrevió los creepypastas. La Felicia de la María. A ver. Hoy te contaré una cosa que no Ah, puedo no, olvidar ya que perdón, o sea, perdón, pero yo, o sea, cuando prácticamente lo narran así medio lento, ya no me agrada, o sea, capaz que algunos sí, pero no sé, a mí no me agrada. Pero bueno, no sé, bueno, a ver. siempre siento escalofríos, como si alguien me estuviera viendo, e incluso siento que viene por mí ese personaje, que tanto me gustaba, un personaje que no quería saber nada del después de lo que vi. Todo comenzó en mi casa a principios de enero cuando hace un año el creador de la serie publicaría su segunda temporada. La serie era conocida en español como Las Quintillizas o en su idioma original, Gotobun no Anaiome, quien ya se estrenaría para el anterior año, pero por problemas que hubo en pandemia fue retrasado para este año. Para muchos habían perdido la esperanza, otros ya no les interesaba al final del manga, etc. Junto con otras personas habíamos creado un grupo donde nos estarían dando información sobre el anime, lo cual me empezó a notar de que las esperanzas eran en vano. Pasaban los días entre enero y lo cual en el grupo solo publicaban fotos y decían que se estrenaría hasta mayo de este año. Yo con entusiasmo y con otras personas, pues nos pusimos de acuerdo para que algún día podamos ver la serie juntos. En eso en el grupo un joven mandó un link y una imagen que decía supuestamente, decían que se adelantó el capítulo y podíamos sacar una copia de un disco de DVD para poder verlo. Se me hacía raro eso, porque el creador adelantaría el primer capítulo. 2021 por ¿Y ahí, por qué lo sacaría en un 2020. disco para verlo, sabiendo que necesita el primer arco del anime para poder sacarlo, y solo poner un capítulo era demasiado raro? Así que contacté a un amigo que estaba en el grupo y le comenté sobre el disco. En eso, me respondió que ya había mandado un encargo de disco para poder verlo, ya que también se le hacía raro esto del primer capítulo de la segunda temporada. Pasaron días y mi compañero nunca me Qué boludo, contestó. encima Yo había pensado que lo estafaron. En eso un día mientras estaba de regreso en casa de mi madre, me fui a ver un poco de anime en mi computadora. En eso alguien llamó a mi puerta. Me habían enviado un paquete. Se me hacía raro ya que no había encargado nada, no había comprado nada. está bien. Así que tuve que ir a checar. Al llegar era un hombre con una caja, me dijo que era una entrega a destinatario hacia mí. Al irse el señor me dispuse a abrir la caja, pero al abrirla me doy Yo la verdad, cuenta que tenía ni haría, yo ni confiaría directamente si me mandan un paquete a mi nombre y yo no pedí nada. una nota. No lo podía creer, era de mi amigo. Al abrir la nota él me dijo, hola, tal Si vez me ponen cuando la. leas esto ya tendrás el disco del capítulo de las quintillizas. Por favor, destruye el disco, no lo veas, si no quieres terminar con mucho trauma. No me lo puedo sacar de la cabeza cada detalle, por favor no lo veas, ya que no creo que soportes todo lo que pasó en ese capítulo. Tras escuchar eso, me quedé dudando, ¿me está jugando una broma? ¿Cómo algo tan feo podría estar en un anime que he visto desde mucho? Sé que el anime de las quintillizas no tiene género gore para asustarme o algo así, además ya había visto animes Lo peores. único que prácticamente
se me viene a la cabeza cuando mencionan a Quintilleza medio gore, así, traumático, entre comillas. Ya directamente se me viene ese manga, o sea, ese que te comentan todo y así, o sea, el de Gotobuno Seidorei, algo así. No, boludo, es una mierda ese manga, boludo. ¿Quién tiene en la cabeza cuando crea eso? Yo le pregunto. Con sangre, si algo malo hizo que mi amigo se asuste de esa manera, no podría asustarme yo. Al sacar la película de la caja, pude notar que era una carátula con portada en blanco con un nombre que decía, La hermana Yandere. En eso saqué el disco, y lo puse en mi computadora para ver. Yandere no. Miku es mayo. Yandere Nane. Qué era lo que contenía. Al verlo pude notar que venía con menú de inicio. Vi una portada donde, al verlo pude notar que venía El tema que no me acuerdo cómo se decía en general o no, no qué sé yo. con menú de inicio. Vi Hermano una general. O sea, no es de hermana menor y hermana mayor. Eso ya lo portada sé. donde estaba Miku Nakano con traje de novia, lo cual esa portada era del manga. En eso le di play. Al empezar la portada del menú cambio, la cara de Miku había cambiado. En esos microsegundos donde observé era un fondo rojo, y la cara de Miku era lo que más me dio un escalofrío en todo el cuerpo, así que empecé a ver qué contenía en eso. Che, es fuera de joda. O sea, esto me hace acordar a la creepypasta de Sonic.exe, puede ser. Salió el título del capítulo, sin ningún opening ni Yandere nada. El na. Yandere na. Hane. capítulo se llamaba Ichiban. La hermana Yandere parte 1. Para los que no saben qué es Yandere, es una palabra japonesa de obsesión de amor hacia una persona, que esa obsesión puede llegar a ser enfermo. El capítulo en la parte Y que puede llegar a matar directamente a pata, hacer cosas. O sea, ya muy. A años luz directamente. del hotel De lo normal. donde vivían las quintillizas, en una de las habitaciones de ellas, inicio con Miku Nakano llorando diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, chica? En eso mostró una parte del manga que era imposible que saliera. Para los que no saben, contaría como spoiler. Ichika se disfraza de Miku para engañar a Futaro, el protagonista de la serie. En eso me di cuenta que empezaron a salir. No sé cómo pasó, no entendía qué pasó. ¿Acaso cambió lo del manga? Era un poco confuso. En eso empezó a oírse una voz al otro lado de la puerta de la habitación de Miku. Era su hermana menor Itsuki, quien vino a hablar con ella respecto a lo que pasó. En eso, Miku solo le dice a su hermana, ¿qué debo hacer? No me siento bien. Itsuki le dijo a su hermana, no te preocupes, todo estará bien, solo intenta ahora tratar de conseguir lo que quieres. Tal vez si perdiste a Futaro por Ichika, pero no es el fin del mundo. En eso Miku levantó la mirada y dijo, con una mirada triste, y dijo, por favor, déjame sola un momento. Al decir eso solo podía escuchar las palabras de su hermana. Trata de conseguir lo que quieres. Lo que quiero, dijo Miku con una voz un poco rara. En eso solo se escuché unas palabras que Miku dijo mirando para la cámara, haciendo que me dé un escalofrío. La palabra que dijo fue, Futaro es solo mío, y de nadie más. En eso muestran una escena donde está Itsuki en la sala de su habitación del hotel, y de pronto se da cuenta que sus hermanas, Ichika, Nino y Yotsuba no No sería el diario Futaro Otashi, ¿no? regresaban. En eso un trueno cayó, había empezado a llover. Itsuki, quien estaba un poco asustada por los truenos, y para empeorar las cosas hubo un apagón. Ella nada más se había quedado sin luz y sentada en la silla donde estaba. A Itsuki no le gustaba la oscuridad, menos estar sola. En eso, al siguiente El tema es que no está solo en la oscuridad. El tema es prácticamente no está solo. Si está solo ya considero un milagro, pero el tema es si no está solo, ahí sí asustate.
Trueno mostró una silueta de una persona, pensó que era su hermana, Miku. Itsuki asustada pregunta si era su hermana, pero en eso al acercarse se dio cuenta que no estaba ahí Itsuki. Su preocupación se volvía a la vez molestia diciendo, quien sea que esté haciendo esto, no es divertido. En eso algo le rasguña la mano a Itsuki, una raspada de su mano que no le gustó para nada. Asustada, fue a buscar a Miku. En eso al llegar a su habitación no estaba. De pronto un trueno se escuchó, y en eso detrás de Itsuki se encontraba Miku, quien le brillaban sus ojos. Su hermana asustada le preguntó, ¿qué estás haciendo, Miku? En eso le contestó su hermana, Futaro es solo mío y de nadie más, no voy a permitir que me lo quiten, eso es lo que quiero, tratar de conseguir lo que quiero. En eso se abalanzó sobre Itsuki, forcejeando empujó a Miku y se fue corriendo, pero en eso pasó algo que no creí. Miku le lanzó el cuchillo en la pierna de su hermana menor, y en eso Itsuki cayó al suelo con sus lágrimas y gritos de dolor. En eso Miku, quien se había acercado, le quitó el cuchillo de su pierna. Y su pequeña hermana asustada, le dijo con una voz de consuelo, Miku, no, basta, por favor. En eso Itsuki vio caer una lágrima en su rostro. Miku estaba llorando, le dijo, ¿crees que quiero hacerlo? Me duele, pero no permitiré que me lo quiten, lo siento Itsuki, mi pequeña hermana. En eso entre sombras que reflejaba la pared solo pude ver como unos gritos desgarradores de dolor se iban, y con salpicadura de sangre en la pared fue lo peor que había visto. El capítulo había terminado y yo me quedé helado con cara de que me preguntaba qué había visto. En eso quería saber qué estaba pasando, quién o cómo los creadores hubieran creado este disco. ¿Cómo es posible? En eso el siguiente capítulo había comenzado. El capítulo se llamaba La hermana Yandere parte 2. Comenzó con Yandere Nadane, perdón. Yotsuba llegando a casa. Estaba cansada, pero había un apagón y toda empapada. En eso mientras se fue al baño había ignorado lo que pasó cerca de arriba en las escaleras, ya que el baño estaba en la parte un baño, medio oscuras, ya que el apagón no pasaba. En eso, se mostró un recuerdo. Como Yotsuba triste recuerda lo que pasó con su hermana Miku, quien no había salido en días de su habitación, al menos solo para comer, quería ayudarla. En eso se oyó una voz que reconoció al instante era su hermana Miku, estaba llorando. En eso ella se levantó tomando una toalla, abrió la puerta para acercarse a Miku. Le preguntó qué le pasaba. En eso Yotsuba se petrificó al ver semejante escena. Miku estaba completamente bañada en sangre, toda su ropa. En eso, Yotsuba asustada le preguntó, ¿qué hiciste, Miku? ¿Dónde está Itsuki? ¿Estaba contigo, no? En eso su llanto de Miku se volvió una risita, que de pronto una sonrisa se reflejó en Miku. Había perdido la cordura, empujando a Yotsuba en el baño de nuevo. En eso la tira a la tina de nuevo, y en eso solo se oyó a repetir, Futaro es solo mío y de nadie más, Miku no. Dijo Yotsuba, quien asustada y sin saber qué hacer trató de salir de la tina, pero tuvo la muerte más horrible que vi en una película. Miku le lanzó la secadora de pelo conectada a la tina, habiendo un cortocircuito matando a Yotsuba electrocutada, ya que no es que se haya ido la luz, sí, no que Miku fue y había... Perdón. O sea, pero igual se dice haya, no hay... Perdón, pero... apagado la luz de toda la casa. Había terminado en capítulo, yo cada vez... pará. O sea, yo quiero imaginar que te lo pusiste a propósito, o no sé. Porque, o sea, este año era donde pasa el epílogo. Sí, o sea, pasa el epílogo. Vez me quedaba congelado, mi amigo se había O sea, en este año 2023 pasó el epílogo ya. horrorizado por...
aunque sea imaginación. Esta cosa, que no podía decir que era malo, sino que de verdad están mostrando muertes muy fuertes en un anime. La escena final de ese capítulo, se quedaba la cara de Miku viendo fijamente al espectador, como si supiera que hubiera alguien ahí. En eso la imagen se quedó congelado por un minuto con un llanto de alguien. Sí. Yandere na Imoto. Sambam. Y terminó, fueron los últimos segundos del segundo capítulo. En eso inició otro capítulo, el nombre se llamaba La hermana Yandere parte 3. Yo quería saber qué había pasado, no entendía, ya sabía lo que pasaría, otra hermana fallecería por Miku, y Y chicas, y ahora cada única. vez me daba más miedo. En eso en el capítulo se reflejaba de nuevo la casa con luz y la lluvia había calmado. En eso alguien llegó por la puerta, era Nino quien regresaba de las compras. Había dicho lo siguiente: llovió tanto, no pude cubrirme bien, rayos, hola, llegué Itsuki, Miku. En eso mientras subía las escaleras hacia el baño, se preguntaba por qué nadie contestara, deberían estar aquí. En eso al entrar al baño, se quedó congelada y petrificada. ¿Quién había hecho esto a Yotsuba? Nino se echó un grito y salió corriendo. Al gritar a Itsuki y a Miku quedó peor, vio a su hermana muerta. Itsuki estaba en el piso toda desangrada. En eso las luces se apagaron de nuevo y en eso alzó la cara y vio a Miku, con un traje completamente en blanco, lo cual con una voz temblorosa dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Nino, tan tarde? Nino se paró y se acercó a su hermana para abrazarla, pero, en eso Nino, su mirada llorosa y de consuelo, se convirtió en una mirada de dolor. Miku le había atravesado un cuchillo, haciendo que caiga sin poder respirar. Mientras les pasaba eso, Miku solo podía ver a su hermana retorciéndose sin poder respirar. Solo le dijo con una voz de consuelo y tristeza: Nino, siempre pensé que no te rendirías en quitarme a Futaro, ¿verdad? Pero ni siquiera puedes aguantar un golpe con un cuchillo en la panza. Siempre me apoyaste de una forma tan indirecta, pero te diré algo, yo no soy como tú. Odiabas a Futaro y ahora lo amabas, pero esta vez no voy a permitir que ni tú ni nadie más se le acercase al nunca más. Futaro es solo mío y de nadie más. En eso el capítulo terminó para así comenzar el siguiente, La hermana Yandere parte 4. Ya no me sorprendía ese título, el capítulo comenzaba en alguna parte de Japón. Había título, el capítulo comenzaba en alguna parte de Japón. Había caído la tarde y Chika y Futaro estaban en una especie de cita. A lo cual Futaro, el protagonista de la serie, iba a llegar a Ichika al hotel donde vivan. En eso mientras ella subía, empezó a sentir un escalofrío como si alguien o algo la estuviera esperando. En eso solo vemos como Ichika recuerda un flashback, el recuerdo de cómo le rompió el corazón a Miku, como su hermana se había derrumbado ante escena de traición y de dolor. Ichika solo podía pensar cómo estará su hermana menor, sin saber qué hacer, a lo que ella dijo: espero que pueda hablar con ella. Al llegar a su habitación de hotel solo pudo ver que al entrar se quedó inmóvil. Nino, la segunda hermana mayor, estaba tirada sin vida con una herida en el estómago. En eso estuvo llamando a sus demás hermanas, y en eso solo se escuchó la voz de Miku diciendo: Ichika, ¿llegaste? En eso vio a su hermana Miku y no lo podía creer. Su hermana estaba manchada en sangre el vestido blanco que tenía. En eso dijo Ichika: ¿qué hiciste? ¿Por qué estás así? Por favor dime qué es lo que hiciste, Miku. Miku solo podía ver a Ichika con una mirada fría, y sin pensar se había abalanzado sobre ella. Ichika que forcejeaba con Miku hasta que al final de cuenta dejó caer a Miku. Ichika corrió y se escondió en alguna parte de la casa mientras solo se escuchaba la voz de su hermana Miku, quien fue la que más apoyó en muchos aspectos.
Y chica, si no sales me enojaré contigo, vamos, esto ya me está molestando, me dejaste un dolor que nunca se quitará, una cicatriz en mi corazón que tú me dejaste, porque y chica porque, sabías todo y la razón por la que lo amaba. Y chica no podía aguantar el dolor y lo mal que se arrepiente de todo. Miku siempre fue la que siempre le daban impulsos por su hermana y chica para que haga las cosas, siempre estuvo con ella en los peores casos. Pero jugó mal sus cartas para quedarse con Futaro. Mató a sus hermanas por culpa de ella, lo cual Miku se lo aclara. Mira lo que hiciste que haga y chica, hiciste que mate a mis hermanas, pero no te preocupes. Che, fuera de joda, o sea, ¿no? O sea, ya fue decisión de Miku hacer eso, seamos Ellas realistas. Jugó sucio, chica, pero eso ya fue, ya a su extremo, ya fue, o sea, decisión de Miku. estarán bien, están en un mejor lugar, quiero estar con Futaro para siempre. Miku encontró a Ichika y el capítulo solo se termina con un fondo negro con un grito desgarrador y por unos minutos pasó. En eso una llamada se oyó, era Ichika hablando con Futaro, lo cual le dice: hola Futaro, por favor podrías venir aquí conmigo. Luego la pantalla se volvió a poner oscura y en eso regresa después de 10 segundos después y vi algo horrible. Miku tenía un traje de novia, y cada artefacto de sus hermanas en una mesa. Las estrellas Itsuki estaban manchadas de sangre, el listón de Yotsuba por igual, los dos listones de Nino que se ponía en su cabeza y el suéter de color amarillo de su hermana Ichika, mientras Miku con una sonrisa en su rostro decía: mis hermanas ya no están Futaro, así que traje cosas de ellas para que sienta su presencia. En eso el capítulo terminaría ya con la voz de Miku diciéndole a Futaro con una canción muy desesperante y horrible mientras le preguntaba: Futaro, ¿me amas? ¿Qué era lo que había visto? ¿Qué era lo que vi? Preguntaba. Después de eso traté de contactar a mi amigo si esto era una especie de broma, pero Te quedé así callado porque pensé que iba a ser un screamer o algo, porque ya me espero, de los creepypastas ya me lo espero. no respondía. Pasé muchas noches pensando en esa escena por mucho tiempo, pasó una semana, me había levantado sin casi mucho tiempo, de no querer saber nada del anime, ni nada, no, hasta que me puse de valor y entré a mi Twitter y en eso me di cuenta de una noticia ahí. Joven de 20 años muere con causas desconocidas y mandando un texto a su padre y amigos para no haber malentendido. En eso se oyó mi correo de Gmail, cuando lo abrí era un texto de mi querido amigo quien me dio el disco. Hola, esto es una locura, no me saco esas imágenes de la cabeza, no puede ser, no me lo puedo sacar, me mate antes de que ella lo hiciera y me vuelva loco. El texto era muy largo así que se los resumiré. Mi amigo me había contado algo que fue curioso, me había dicho que el final del capítulo fue diferente al mío. Futaro había muerto por Miku quien le cortó la cabeza y en eso se o quedó viendo en Ah, o sea, corte tipo School Day. la tele, mientras le decía que esto le pasara si no la amaba. Mi amigo era del té a mi chica, no sé si eso tenía relación, fue más diferente al mío Che, bajemos un poquito, o sea, ahí, está todo bien, pero no está a esos extremos. como si a la fuerza de amenaza le hubieran dicho, ámame a mí y no a ella. La verdad, tomé el disco y lo tiré, no entiendo qué fue lo que vi, ni siquiera sé quién o cómo crearon algo como eso. Bueno, no estuvo mal igual, sinceramente igual, tampoco. Nada más, lo único que... no, justo que es... No, mejor no lo veo. O sea, o sea, solamente dejando el lado de los errores de ortografía y esto que el otro y las cosas que el textalog que prácticamente, o sea, no, hay algunas cosas que se tienen que poner directamente como se pronuncian a veces. Fíjate, más o menos probá, a ver que si la bola pronuncia bien la palabra que vos querés, la entendés y así, pero dejando eso de lado, o sea, no tuvo mal igual, aunque
un poquito como que inspirada en algunas cosas, nada más, pero en cierta parte, la verdad, o sea, igual en cierta parte como que la verdad está todo bien. O sea, no es mala historia, así que bueno. Buen señor ahí tiene, así que bueno. Así que bueno. Bueno, listo gente, así que bueno, nos vemos otro día, qué sé yo, pero nos vemos otro día. Así que bueno,